Vamos a empezar el webinar del día de hoy. La idea de los webinars por parte de Grupo Río es la presentación de estudios, servicios y distintas tecnologías que se emplean para un mejor diagnóstico. Y las sesiones de preguntas y respuestas las pueden ver en la parte inferior de su pantalla y se dará tiempo al final de la presentación para resolverlas. El webinar de hoy lo imparte la doctora Ana Sofía Sánchez Gómez. Es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene una especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica por parte de la Universidad de Guadalajara. Es médico radiólogo certificado por el Colegio Mexicano de Radiología e Imagen y ha realizado trabajos publicados a nivel nacional e internacional, entre ellos algunos vinculados con endometriosis y su relación sonográfica clínica quirúrgica. Entonces, sin más por el momento, vamos a ceder la palabra a la doctora Ana Sofía Sánchez Gómez, quien iniciará el webinar del día de hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que están aquí. Como comentó el doctor Daniel, vamos a hablar un poquito del diagnóstico de endometriosis. Para ello, comenzamos con un caso. Es un paciente femenino de 26 años con una clínica de dolor pélvico crónico manifestado por dismenorrea desde los 14 años. Ella aparte refiere disquesia, hematoquesia, dispareunia, dolor en una cicatriz quirúrgica y diarrea durante la menstruación. El inicio de los síntomas es hace 12 años. La cirugía fue una oophorectomía izquierda por un quiste. Esta es donde presentaba ella el dolor en la cicatriz. Posteriormente fue referida a la clínica de endometriosis. Se inició el abordaje diagnóstico y después de 12 años el tratamiento definitivo. Entonces, esta paciente, lo primero que le solicitaron, que fue como la conocimos, fue una resonancia magnética. En la resonancia lo que encontramos pues es una lesión quística compleja, dependiente aparentemente del anexo derecho. Como vemos, comprime y desplaza el útero en sentido contralateral y el techo de la vejiga, y un poco el compartimento posterior. En las distintas secuencias de resonancia, pues corroboramos que el material de esta lesión es principalmente hemático, y en secuencias de difusión pues no vemos restricción ni ningún signo de malignidad. Entonces, esta resonancia quedó como por probable hidrosalpinx derecho con contenido hemorrágico y desplazamiento posterior del ovario derecho. Así quedó el diagnóstico. Entonces le solicitan a la paciente un ultrasonido transvaginal. Este es un ultrasonido transvaginal convencional, en donde vemos como el poquito parénquima ovárico que queda, y vemos que la relación de la lesión hacia el ovario pues es directa, y cómo comprime y desplaza el útero en sentido contralateral. En la valoración Doppler pues no hay compromiso de las estructuras vasculares ni torsión ovárica. Entonces ahora el diagnóstico cambia a una masa anexial compleja derecha. Entonces nosotros con esto, ¿qué sabemos? Bueno, una masa anexial compleja puede ser un quiste hemorrágico, un absceso tubovárico o un endometrioma como primera posibilidad, y sabiendo que hay que descartar, aunque sea remota, pues teratoma maduroquístico, cistadenocarcinoma o embarazo ectópico en ese contexto. Entonces, por esta razón se le hace ahora a la paciente, es cuando la refieren a la clínica de endometriosis, le solicitan un ultrasonido transvaginal con preparación intestinal y protocolo de endometriosis, y es un poquito menos de un mes después, y vemos cómo la lesión ha cambiado. Ahora presenta degeneración quística. Aquí en las maniobras que hacemos en este protocolo, posteriormente vamos a platicar de ellas, pero observamos que la lesión está adherida al útero. También, aparte de lo que ya sabíamos por resonancia, pues detectamos un implante de endometriosis infiltrativa profunda en el ligamento uterosacro. Y bueno, este es el comparativo, donde vemos que más o menos en 24 días, pues esta lesión cambió, ¿no? Entonces,
Ahora el diagnóstico es un probable endometrioma anexial derecho, adherencias entre el anexo de derecho, el útero, la vejiga y el recto, un implante de endometriosis infiltrativa profundo del ligamento uterosacro derecho, y esto integra un diagnóstico por imagen de pelvis congelada. Este diagnóstico, por supuesto que es endoscópico, pero ahorita vamos a ver cuáles son los criterios que nos hacen a nosotros o proporcionar esta información al cirujano ginecólogo antes de entrar a hacer un tratamiento. Entonces aquí, bueno, lo que quería exponerles es que cada método nos da información diferente. No quiere decir que uno tenga toda la razón, sino que a la hora de hacer el seguimiento, pues nos damos cuenta de cómo la resonancia nos da una información, el ultrasonido nos da otra información, pero en el caso de la endometriosis, el hacer el estudio con la preparación y la manera indicada nos proporciona información que integra un diagnóstico más completo. Estas imágenes, que son cortesía del doctor Manuel López, pues aquí vemos la anatomía normal por laparoscopía, que es el tercer método diagnóstico de endometriosis, aparte de la resonancia y el ultrasonido, y como vemos los nódulos de endometriosis superficial que son evidentes. Sin embargo, en esta paciente, pues se entra a la cavidad y con lo que te encuentras es con esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí los planos y las lesiones ya habían sido marcadas en el ultrasonido y pues esto nos permite entrar a una pelvis en la que normalmente no tendría sentido entrar. Y vemos como el útero está completamente adherido por todas partes. Se intenta movilizar sin éxito. Aquí está la grasa del meso, como está adherido el recto hacia el útero. Y vemos algunos implantes de endometriosis superficial en aparentemente uterinos, que serían estos los que son, digamos, los más simples de ver de forma directa por laparoscopía. Entonces acá hacia el compartimento anterior, el útero está pues adherido hacia la vejiga también. El fondo de saco pues completamente obliterado, la grasa del meso dura y el ligamento uterosacro. Y bueno, se hace siempre exploración apendicular, en este caso el apéndice con un implante de endometriosis superficial. Posteriormente pues se sigue disecando y aquí comienza a salir el contenido de la lesión quística que describimos en imagen. Y bueno, aquí pues realmente no, lo que queremos demostrar, lo vamos a ver ahorita en el comparativo con las imágenes, pero bueno, es para mostrarles un poquito de la complejidad quirúrgica del tratamiento y cómo la planificación nos ayuda a dirigirlo y a entrar pues donde aparentemente no se puede entrar, y al final pues el tratamiento es completo y la resolución de los síntomas, que es lo más importante, ¿no? Entonces aquí tenemos el comparativo. La resonancia vemos cómo nos aporta una resolución espacial mayor, vemos la relación que tiene la lesión, en este caso principal, con el resto de los órganos. Sin embargo, bueno, en ultrasonido tenemos información más específica, milimétrica y valorada en tiempo real, que nos hace ver, por ejemplo, la presencia de este nódulo que fue visto por la laparoscopía y el resto de los signos. Entonces, el diagnóstico transquirúrgico, que sería el de la laparoscopía, fue una pelvis congelada, obliteración del fondo del saco de Douglas, adherencias uterováricas, rectováricas y rectouterinas, el endometrioma derecho, nódulo endometriósico apendicular en recto sigma y ligamento uterosacro derecho. Entonces, como vemos, pues el reporte del ultrasonido transvaginal con preparación intestinal se apega a lo que fue encontrado en la cirugía. Y aquí va lo que les comentaba. Nosotros lo que hacemos es evaluar
por ultrasonido todos los marcadores blandos y los signos directos de endometriosis para determinar la complejidad probable que va a tener esa cirugía y poder estar preparados antes de iniciar el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque pues la evolución de la endometriosis normalmente es así, un diagnóstico incierto, pacientes con varias cirugías, infertilidad y mucho abordaje y poca resolución de los síntomas. Entonces, bueno, la endometriosis es un trastorno ginecológico crónico que se caracteriza por crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y principalmente pues hacia ovarios y peritoneo. Aquí la importancia es que pues representa hasta el 50% de las pacientes con infertilidad, hasta el 90% del dolor pélvico crónico, 10% de las pacientes mujeres en edad reproductiva, que es altísimo, y bueno, hasta el 40% de las consultas ginecológicas van a ser por dolor pélvico crónico, entonces pues para tomarlo en cuenta. Las manifestaciones clínicas pues va a ser el dolor, dispareunia, infertilidad y también disquesia, dismenorrea y disuria. Sobre todo estos síntomas que muchas veces las pacientes tienen la idea de que son síntomas normales de la menstruación, sin embargo, pues sabemos que se asocian mucho con endometriosis. Los tres tipos principales de endometriosis, bueno, los tres tipos de endometriosis, la endometriosis superficial y ovárica, que son las visibles por la paroscopía, y la endometriosis infiltrativa profunda, la cual puede no visualizarse de forma directa y se refiere a nódulos de endometriosis que infiltran más de 5 milímetros de alguna estructura. El abordaje diagnóstico para esto pues es, primero, como todo, ¿no? La clínica y la exploración física va a ser el pilar del diagnóstico. El ginecólogo debe sospechar la presencia de la enfermedad para solicitar este tipo de estudio. La literatura nos dice que el ultrasonido transvaginal con preparación intestinal es el estudio inicial de elección y también la resonancia magnética nos puede apoyar, sobre todo cuando tenemos masas grandes o crecimiento, aumento de volumen del útero. Y bueno, la laparoscopía para diagnóstico de endometriosis superficial y ovárica. En las diferencias, bueno, en un ultrasonido convencional, pues vemos la morfología, útero, ovarios, vejiga y fondo de saco, ¿no? Que es el pélvico normal. En la resonancia vamos a tener un campo de visión más amplio y en el ultrasonido especial, pues tenemos la valoración del ultrasonido convencional y aparte se hace una valoración por compartimento con maniobras dinámicas, con valoración de implantes profundos en recto, ligamentos, etcétera, que ahorita vamos a ver mejor con un ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la endometriosis no se va a limitar al útero y los ovarios, ¿no? La endometriosis puede irse a donde quiera, pero bueno, lo más habitual, el compartimento anterior y posterior de la pelvis, y pues hoy en día contamos con tecnología suficiente para alcanzar a ver esto antes del abordaje quirúrgico. Entonces, en este tipo de ultrasonido especial, primero se hace una valoración transabdominal, en donde se revisan los riñones con los ureteres y la vejiga, el apéndice fecal, el ilion ciego y sigmoides, y después la paciente vacía la vejiga, se realiza la valoración transvaginal de los fornices vaginales, el útero, los ovarios, estos con maniobras dinámicas para ver si están adheridos y darles su puntuación también por la intensidad del dolor a la movilización. Vemos el receso vesicouterino, vejiga, ureteres y receso anterior, y hacia el compartimento posterior tenemos una visión del septo rectovaginal, el recto, el saco de Douglas y los ligamentos uterosacros. Muy importante, para realizar este tipo de estudio necesitamos una preparación intestinal porque el objetivo de valorar todo el compartimento posterior pues es determinar la presencia de implantes que son más o menos de 5 milímetros, ¿no? Entonces, si tenemos un intestino que se está moviendo, que tiene gas, pues no nos va a permitir revisarlo. Entonces, las pacientes se deben preparar un día antes con laxante y un enema una hora antes. La dieta baja en residuo, ya la literatura más actual dice que pueden no realizarla, ya es como si se puede, bueno, y si no, no. La vejiga media represión para poder hacer la revisión también suprapúbica.
se coloca gel endovaginal 50 cc, esto para ver el canal vaginal y los fórnices. Y bueno, se sugiere si es necesario algún analgésico ansiolítico porque la exploración puede ser dolorosa. Aquí un ejemplo de la literatura de la misma paciente sin preparación intestinal y con preparación, pues vemos cómo el gas en el intestino nos oculta la valoración de la pared, y con una preparación pues vemos todas las capas del intestino y el implante de endometriosis. Y bueno, este es un ejemplo de otra paciente. Y aquí es para mostrarles nada más lo que hace la preparación intestinal. Pues el eco nos permite ver las diferentes capas de la pared del recto. Este es un implante de endometriosis infiltrativa profunda que pues no podríamos ver si la paciente no estuviera preparada. El resto de la valoración, pues los riñones y la vejiga. En este caso vimos un implante que se veía desde la valoración suprapúbica. Es una lesión no muy caracterizable, pero vemos que hay algo ahí, ¿no? Aquí está Gardner y la vejiga. Pero aquí está el conducto de Gardner. Los fornices vaginales, esta es pues la demostración del gel endovaginal, lo que nos ayuda a ver las paredes de los fornices que habitualmente no las alcanzamos a ver en la exploración normal. Y bueno, aquí en la valoración del útero, pues vemos cómo existe un área de distorsión. Aquí está, este es el recto, la pared del recto, el compartimento posterior, y vemos el implante, cómo está infiltrando la pared del recto, el útero y el ligamento uterosacro. Y de este lado observamos las adherencias hacia el ligamento uterosacro del lado derecho. Con las maniobras dinámicas lo que hacemos nosotros es movilizar con la mano y con el transductor y definir si está adherido o no, si estas maniobras causan dolor o no, y pues aparte de consignar, ¿no? Esta paciente tenía endometriomas de los dos lados. La valoración transvaginal de la vejiga, ya vemos de manera más directa cómo infiltra el implante la pared de la vejiga. El receso anterior obliterado, la valoración de los uréteres en este caso normales, y pues el recto, ¿no?, visualizado en transversal y longitudinal. Aquí vemos en otro plano el implante rectal y cómo se extiende hacia el ligamento uterosacro del lado derecho. Bueno, en el siguiente caso es una paciente femenina de 43 años. Ella consulta por cólico menstrual muy fuerte desde los 13 años. Esta paciente, bueno, nosotros hacemos un interrogatorio dirigido en donde antes del estudio las pacientes deben de contestarlo. Pues presentaba dismenorrea, disuria, un flujo menstrual abundante, y hematoquesia, diarrea leve y dolor con actividad física moderado. Esta paciente estaba buscando un embarazo, llevaba ya varios tratamientos de inducción, años de tratamientos de inducción y in vitro sin éxito. Ya tiene apendicectomía, miomectomía, cirugía por endometriosis y una colonoscopia negativa. Esta paciente la enviaron a Grupo Río para resonancia magnética de inicio. Y bueno, en este caso pues podemos ver cómo el útero pues está incrementado en su volumen. Es un útero muy, muy grande, con pérdida completamente de la morfología por una miomatosis agravada también por el tratamiento hormonal y la inducción que ha tenido ella. Y bueno, aquí les quería mostrar un poco, este estudio pues es limitado para valorar el recto debido al movimiento y la ausencia de preparación, pero pues alcanzamos a ver que hay algo aquí, ¿no? No se define, pero sabemos que es anormal. Entonces, bueno, yo interpreté el estudio, sin embargo, sugerí un ultrasonido para complementarlo. Y pues aquí en el eco, la valoración uterina, vemos cómo
la resonancia nos da una mejor resolución espacial, pero el ultrasonido nos permite ver de cerca cada detalle. La paciente tenía adherencias hacia el ovario izquierdo, hacia el receso anterior no se vieron adherencias, los ureteres estaban libres y aquí pues lo más importante, ¿no? El implante en el recto. Vemos cómo distiende y ocupa también el ligamento uterosacro de los dos lados. Esta exploración es vía abdominal y vemos también los implantes en el colon derecho y en el ilion. Estos implantes, como por la situación que tienen entre la pared del recto, pues no eran visibles por colonoscopía. También a nivel del fornix del lado derecho, un implante de endometriosis superficial. Y bueno, se los pongo, no les voy a leer todo el reporte, pero es para que vean más o menos cómo queda la interpretación de un estudio de este tipo. Reviso primero el interrogatorio, hago el estudio, se hace la valoración renal, vesical, ureteral y bueno, todo lo que acabamos de explicar, se pone un reporte en prosa que describe todos los hallazgos, que pues es todo esto, ¿no? Y aparte, el reporte estructurado para endometriosis, que es como lo describen las guías, esta es la puntuación que a nosotros nos va a dar la pauta para decir si la complejidad de la cirugía, si se recomienda o no, y bueno, pues ya es decisión del médico tratante. Sin embargo, pues aquí lo que nosotros tratamos de hacer es ponerlo lo más claro posible para que la exploración laparoscópica y el tratamiento sea exitoso. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por esta plática. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Ahorita todos los participantes, por configuración de las pláticas, tienen el micrófono apagado. Si me pudieran hacer favor de, en la sección de preguntas y respuestas, ir anotándose para poder hacer las mismas hacia la doctora sobre esta plática. Adelante, doctor Juan Enrique, si pudiera hacer su pregunta. Ya tiene habilitado el micrófono. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es si tiene alguna utilidad el uso del Doppler en el diagnóstico de la endometriosis. Sí, en la integración del diagnóstico, pero más que nada, doctor, por la adenomiosis. Endometriosis no nos va a dar un flujo con el Doppler. Lo que sí es que la adenomiosis pues se considera un precursor de endometriosis, y para el diagnóstico de adenomiosis sí nos basamos en el Doppler poder, sobre todo del miometrio. Muchas gracias, doctora. Excelente plática. Felicidades. Gracias por su atención. Doctora Mariela Susana Flores Camarena, si tiene alguna duda. Sí, cuando he solicitado resonancias y especifico más que nada hacia dónde está dirigido el dolor, pero muchas veces en la interpretación no dan como por ejemplo, si refiere dolor en las piernas, si a nivel de sacro o a nivel de ilion, ¿cómo podemos hacer para que se haga una descripción concreta de si también tiene afectación de los nervios o si hay nódulos en alguno de los nervios o en los ligamentos? Y la segunda pregunta es si debemos de solicitarla como resonancia magnética contrastada, abdominal o pélvica. Ok.
Muy buena su pregunta. Ahorita precisamente terminamos de ajustar el protocolo de resonancia para endometriosis. Como son estudios especiales que habitualmente en radiología general no se realizan, pues no está como muy estandarizado, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el eco. Si usted solicita un ultrasonido pélvico, pues le van a medir el útero y los ovarios, ¿no? Y no se hace el protocolo completo. Ahorita ya en Grupo Río ya tenemos la capacidad para realizar el estudio de resonancia también como debe de ser. La pregunta es cómo solicitarlo como resonancia magnética por endometriosis. Y ya pues hemos modificado el protocolo, las secuencias que se utilizan, la preparación de la paciente. En este caso también lleva gel endovaginal y líquido solución salina transrectal. Cualquier información adicional que usted ponga en la solicitud, se hace un rastreo dirigido. Sin embargo, pues el estudio está supervisado, ¿no? Y si vemos algún implante o algún signo de lesión, se describe. Yo personalmente sí describo todo lo que se ve en la pelvis, incluyendo los tejidos blandos de la pared abdominal, el sacro, el canal medular y todo. Todo se revisa. El contraste no es necesario para el diagnóstico de endometriosis, sin embargo, en ocasiones es útil por el diagnóstico diferencial, sobre todo en el abordaje de una lesión anexial compleja o algo así o algún mioma que a lo mejor esté dudoso por ultrasonido y que tengamos una sospecha de malignidad. En ese caso nos ayuda el contraste, pero para el diagnóstico de endometriosis como tal no es necesario. Muy bien, gracias. Con gusto. Gracias, doctor Augusto Sánchez. Si quiere hacer su pregunta, por favor. Sí, buenas noches. La pregunta es cuánto tiempo tarda el estudio en promedio y el costo del ultrasonido para endometriosis. Bueno, la exploración por ultrasonido, aproximadamente 25 minutos, la exploración y pues el tiempo que se requiere para su interpretación, pero la paciente está en la sala más o menos 25 minutos y la resonancia magnética de inicio a fin más o menos 40 minutos. El costo del estudio realmente es muy variable y no tengo el dato de costos en este momento. Una resonancia magnética de pelvis para endometriosis pues puede ir desde los 7,000 pesos hasta los 15,000 pesos dependiendo el lugar y si se requiere o no contraste. En ocasiones si vemos alguna lesión que lo requiera y se acepta su administración, pues cambia el precio, pero más o menos es el rango. Gracias, doctora. Pues a los demás doctores, la sala está abierta para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Pueden hacerlo en el área de preguntas y respuestas y abrimos micrófono para dirigirse a la doctora. Bueno, no tenemos de momento, doctora Sofía, preguntas y respuestas. No sé si puedo ahondar un poquito más en las diferencias que existen entre el ultrasonido convencional endovaginal, el ultrasonido con preparación y la resonancia magnética para endometriosis. Sí, bueno, primero si alguien tiene alguna otra duda, creo que pueden ver ahí mis datos. Con mucho gusto por correo o por WhatsApp puedo atenderlas o si gustan comentar algún caso, también con mucho gusto. De resumen, pues la diferencia entre el método, lo ideal es iniciar
El ginecólogo tiene una sospecha de endometriosis por una historia de dolor pélvico crónico o infertilidad, entonces es la sospecha clínica, ¿no? El estudio inicial debe de ser el ultrasonido transvaginal con preparación intestinal. Entonces, la diferencia principal pues es el operador, ¿no? La máquina es la misma, el procedimiento es muy parecido, sin embargo, pues las maniobras dinámicas que se hacen, que nos dan los marcadores blandos para endometriosis superficial, que es la que no vamos a alcanzar a ver, y los implantes que están en el compartimento posterior, que es el más común, pues ahí la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Si la paciente viene preparada, podemos valorar el compartimento posterior y el recto, y si no, definitivamente, a menos que sea un implante enorme, pues no se va a alcanzar a ver. Por eso la importancia y es la diferencia. Al final serían como dos ultrasonidos en uno, digamos, un ultrasonido renal y vesical, el rastreo también transabdominal del apéndice y el colon, y el ultrasonido transvaginal con las maniobras y el reporte estructurado. La resonancia magnética también es un excelente método para endometriosis. Sin embargo, pues esta habitualmente la indicamos después de hacer un eco, ¿no? Si en el eco nos queda alguna duda, sobre todo en cuanto a la resolución espacial, hay ocasiones en las que el útero tiene unas dimensiones muy grandes y podemos asociarlo con las estructuras que están alrededor de una forma más certera por resonancia para evitar complicaciones durante la cirugía. En realidad es como para verlo más de lejos, ¿no? Ver un panorama más completo, aunque el diagnóstico ya esté hecho. Hay veces también que el crecimiento del útero desplaza tanto las estructuras que incluso un ovario puedes no alcanzar a verlo por eco transvaginal o transabdominal por el desplazamiento del crecimiento o del útero o de alguna lesión anexial adyacente. Entonces, en esos casos, pues la resonancia nos ayuda mucho. Y la otra es el diferencial, ¿no? Nosotros podemos entrar con los papeles en la mano diciendo que es endometriosis y de repente te encuentras con tumoraciones que nos asustan, ¿no? Se ven sospechosas, se ven malignas. En este caso, las secuencias de difusión y el contraste, pues nos ayudan a diferenciar entre componente hemático o líquido, que sería lo benigno de un endometrioma o un quiste complicado, versus pues una lesión tumoral. Gracias, doctora. La doctora Mariela Susana Flores Camarena tiene otra pregunta. Adelante, doctora. Por ejemplo, hay pacientes que no han tenido vida sexual y que tienen mucha sintomatología de compartimiento anterior o posterior o de receso posterior. Y nosotros, ¿está bien como solicitar la resonancia y me va a dar demasiada información o no está tan justificado? Porque de plano hay unas pacientes que no quieren que se les haga el ultrasonido endovaginal, que también es muy útil, pero hay focos que no se pueden ver así abdominal, por ultrasonido abdominal. ¿Ellas son candidatas y me va a dar realmente mucha información? Pues mire, aquí, digamos, la regla es no se utiliza la resonancia como estudio inicial. En el caso de una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, tanto en la literatura como en la práctica, hemos hecho ya ultrasonidos de esa forma. Es una cuestión sobre todo cultural o personal de cada paciente, pero en cuanto a la dinámica del estudio no la limita. Entonces lo indicado es hacer el ultrasonido transvaginal con preparación intestinal. Si ya de plano la paciente no quiere, pues tratar de ver que se alcanza a ver vía suprapúbica y con transductor lineal para recto. Pero la resonancia no nos va a dar información si la paciente tiene endometriosis superficial. Si hay un endometrioma, si hay un implante muy grande en recto, sí lo alcanzamos a ver por resonancia. Pero si no,
es contraproducente porque entonces tenemos un estudio muy costoso que nos está dando, nos arroja un resultado normal y eso retrasa el diagnóstico y el tratamiento de la paciente. Ujú. Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Un comentario sobre los precios, pues el promotor de cada uno de ustedes, por parte de Grupo Río, se contactará con ustedes brevemente para hacerles llegar los costos que preguntaban hace un momento. El doctor Rodolfo Higareda Sánchez tiene una pregunta. Adelante, doctor. No escucho al doctor. No se escucha el doctor Higareda Sánchez. Si quiere hacer su pregunta, por favor, tiene habilitado el micrófono. Quizás puso su micrófono en silencio, doctor Higareda. Bueno, en lo que reactiva su audio, el doctor Higareda dice, pacientes jóvenes sin vida sexual que es difícil el diagnóstico en edades tempranas, con solo RM y ultrasonido abdominal, el diagnóstico, ¿qué sensibilidad tiene? Pues es lo que comentábamos justo en este momento. La sensibilidad es muy baja y depende mucho de la paciente. Si tenemos lesiones grandes que realmente pues no representan un reto diagnóstico, con un eco abdominal o una resonancia van a ser visibles. Pero pues la endometriosis superficial y la infiltrativa profunda, que son las que dan más síntomas, no se pueden diagnosticar de esa forma. Ahí lo que tratamos de hacer es platicar con la paciente, tratar de convencerla de la exploración endovaginal. Ya cada vez es pues más sensible la imagen, necesitas hacer menos compresión, se tiene mucho tacto a la hora de hacer la exploración y a pesar de que la paciente sea núbil, pues es posible realizarla. Lo ideal es platicar con ella y convencerla. Gracias, doctora. No tenemos más preguntas y respuestas de momento. Si me permite, doctora, quisiera si nos pudiera compartir cuál es la diferencia clave desde su perspectiva entre un ultrasonido endovaginal con preparación y sin preparación para este tipo de diagnósticos. Pues la diferencia es toda, es del 100%. En el estudio sin preparación no se puede ver el compartimento posterior de forma clara y en el estudio con preparación podemos ver cada capa de la pared del recto, del intestino y los implantes, por ejemplo, en ligamentos uterosacros y la pared posterior, pues no serían valorables si no hay preparación. De acuerdo, muchas gracias. Realmente no se ven. Pues doctores, continuamos con el panel abierto para preguntas y respuestas o alguna duda sobre la realización del estudio. De cualquier forma, pues dejo ahí mis datos de contacto si tienen después alguna duda y también pues ponerme a sus órdenes para la realización del estudio. Es una enfermedad que es muy subdiagnosticada. Nos toca ver pacientes que han sido operadas múltiples veces
en centros especializados y todo, y pues no tienen el diagnóstico, por lo tanto les quitan un ovario, les quitan el útero, les quitan el otro ovario y no mejoran su sintomatología. Es una enfermedad muy prevalente. De hecho, marzo es el mes internacional de la lucha contra la endometriosis, y pues sí los invito también a considerar el diagnóstico en las pacientes con dolor pélvico crónico, y también ponerme a sus órdenes cualquier comentario de algún caso o lo que sea, si tienen dudas, si les piden la resonancia o el eco o cualquier cosa, pues con todo gusto resolvemos las dudas desde antes de citar a la paciente, y pues de esta forma poderles dar la calidad en la atención que se requiere para sus diagnósticos. Y pues bueno, la comunicación y el diagnóstico integral entre el tratante y el médico que realiza el estudio, pues es clave también, ¿no? Como comentaba la doctora, si ya tienes una sospecha de una lesión, por ejemplo, en algún nervio o articulación, pues claro que saber eso a nosotros nos ayuda mucho para a lo mejor hacer otro tipo de maniobra o de secuencia o de cuestión con cada paciente en particular, porque pues cada una va a ser distinta en su propia enfermedad. Gracias, doctora. Bueno. El doctor Aníbal Enríquez tiene una pregunta. Adelante, doctor. Doctora, buenas noches, excelente plática. Nada más para preguntarle, la mayoría de pacientes se incomodan cuando ven el transductor vaginal, transvaginal. Con la preparación me imagino que el dolor es mucho menor y habló sobre unas maniobras dinámicas. ¿Nos podría explicar un poco más sobre las maniobras dinámicas y qué sensibilidad tienen con las adherencias? Sí, bueno, la sensibilidad es casi del 100%. Tengo aquí la bibliografía, pero lo que hacemos nosotros es ver de forma directa si está adherido o no está adherido. Entonces, lo que hacemos es poner el transductor en el sitio, por ejemplo, si el ovario hacia la pared del útero o un ovario con otro, y movilizamos vía suprapúbica con una mano la estructura a valorar, y con la otra, con el transductor, afrontándolo uno con otro, y vemos si es móvil o no es móvil. Igual el útero, si se desliza o no se desliza, si los ovarios están, el signo que describimos como ovarios que se besan, y pues es una visualización directa de que la estructura no se mueve. En una paciente que no ha sido operada previamente, por ejemplo, una adherencia de ese tipo, pues el hallazgo es muy sensible para endometriosis superficial, y pacientes que ya han tenido cirugías, pues pueden ser también posquirúrgicas, pero eso nos ayuda ya en el reporte estructurado para definir el grado de adherencia que hay. Lo ponemos en cruces de 0 al 3, pues para que tenga como su mapa antes de ser abordada. Perdón, la preparación con el gel, más que para la introducción del transductor, es para ver las paredes del canal vaginal, se exploran desde afuera hasta el cervix, y para repletar de gel los fórnices, que son sitios de implantes de endometriosis infiltrativa profunda muy frecuentes. Entonces, sobre todo es para eso, pero claro que sí facilita la introducción del transductor. Sí es dolorosa en algunas ocasiones, porque por la propia enfermedad, pues sí, las pacientes son más sensibles, pero yo lo que he visto es que mientras más información tenga la paciente, más tranquila se siente. Si le explicas todo lo que estás haciendo, cómo lo vas a hacer, lo que puede llegar a sentir, lo que puede llegar a doler. Yo personalmente a las pacientes de ultrasonido les envío una información antes de su estudio que describe por qué la maniobra, por qué la preparación, por qué todo. De esta manera, la paciente está más consciente de lo que se le está haciendo y es más receptiva
a las maniobras y refieren menos incomodidad y dolor durante la exploración. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias, doctora Enríquez. Doctora, si me permiten, lo que van escribiendo más preguntas y respuestas. Desde su perspectiva a nivel de imagen en un ecosonograma habitual endovaginal y un ecosonograma con preparación intestinal para endometriosis, ¿qué diferencias encuentra usted en las imágenes? ¿Qué es lo que puede alcanzar a ver en uno? ¿Qué es lo que puede alcanzar a ver en otro? Pues bueno, el resultado, las imágenes entregables, digamos, pues es como 3 veces más cantidad de imágenes, porque en un ultrasonido pélvico normal se revisa el fondo de saco, el útero y los anexos, en la vejiga también de preferencia y listo. En el ultrasonido especial, pues es lo que había comentado antes del compartimento posterior y se toman imágenes haya o no haya lesión, ¿no? Entonces, pues es extra ligamentos uterosacros, recto, los fórnices, el tabique recto vaginal, los ureteres y los riñones. Muy bien, muchas gracias. Sigue abierto un momento más el panel de preguntas y respuestas, doctores. Si alguien quiere ahondar más en información o alguna perspectiva en su experiencia. Bueno, mientras les reitero a todos ustedes que la sesión está siendo grabada, pueden tener acceso a ella a través de los promotores. También Grupo Río está trabajando en un ambiente de trabajo para los médicos tratantes para que puedan tener acceso a este tipo de webinars. Aprovecho y les comento que todo este tipo de información, este tipo de presentaciones las vamos a estar desarrollando a lo largo del año. Obviamente tendrán diferentes perspectivas, diferentes temas, diferentes abordajes, diferentes modalidades de imagen, diferentes tecnologías para que sigamos desarrollando pues un mejor ambiente para el paciente y un diagnóstico más certero. Doctora, no sé si quiere hacer algún tipo de cierre, algo con un resumen de la plática del día de hoy, en su perspectiva, por favor. Gracias, pues yo creo que ya quedó cubierto más o menos el tema. Es algo muy extenso de lo que se puede ahondar bastante, cada tipo de endometriosis y cada tipo de estudio de imagen. Pero bueno, yo creo que lo que hay que llevarse a casa es, primero que nada, sospechar el diagnóstico por los datos clínicos y la exploración de sus pacientes y solicitar el estudio de ultrasonido transvaginal con preparación intestinal para iniciar el abordaje diagnóstico y de ahí partir y ver si se requiere alguna otra cosa o si esa paciente puede ser llevada a la laparoscopía. Aparte de eso, bueno, yo tengo aproximadamente 6 meses trabajando con Grupo Río. Soy un elemento algo nuevo, pero me he sentido muy contenta trabajando para la institución y tienen una apertura pues para desarrollar estudios que no estaban siendo desarrollados previamente. Entonces, creo que pudieran aprovechar la oportunidad de que, pues con toda la confianza de siempre, podemos proporcionarles diagnósticos más certeros si el estudio se indica de una forma correcta, ¿no? Y agradecerles haber escuchado mi plática y estoy a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias, doctora.
Veo algunos integrantes que acaban de entrar. Les recuerdo nuevamente que estas pláticas son grabadas y estarán al alcance de ustedes a través de los promotores, a través de nuestros canales de difusión. Y pues agradezco a todos los presentes el que se hayan interesado por iniciar esta nueva etapa de Grupo Río a través de webinars. Se piensa que sean mensuales. Haremos lo posible por hacerlos quincenales con distintos temas, distintas tecnologías. Y pues le agradezco a usted, doctora, por haber dado esta plática tan interesante. Y a través de los promotores de Grupo Río, pues se irán enterando ustedes de las nuevas cosas que tenemos. Si me permiten un momento. La doctora Flores Camarena, si me puede aclarar un poquito la respuesta, ya tiene la cuestión de abrir su micrófono. No, solo preguntaba si la doctora está en Río de Guadalajara, porque ella es de Monterrey. Sí, en López Mateos. Ah, muchas gracias. Ya, gracias. Muy bien, pues agradezco a ustedes el favor de su atención y pues nos veremos pronto para una nueva sesión. Muchas gracias, doctora, y pues damos por terminado este webinar. Gracias, A buenas noches. todos, buenas noches. Buenas noches.